Qué gozo es el estar reunidos en este lugar, y mayormente cuando se trata de inquirir en la palabra del Señor. Vivimos en un mundo que está en tinieblas, lleno de oscurantismo, lleno de incredulidad, lleno de fe, pero no en Dios, sino en hombres, en situaciones, en proyectos políticos, en cada situación distinta al Señor. Mas bendito sea el Señor que ha abierto nuestros ojos al entendimiento de su palabra para poder poner nuestra esperanza solo en Él. Tengo malas noticias, tengo que decir la verdad. Estamos viviendo los últimos tiempos. Esperanzas de que este mundo se mejore no hay. Las cosas tienen que ir de mal en peor. Así está establecido en la palabra. Y vendrá un hombre que conseguirá resolver aparentemente los problemas, pero usted, hermano y hermana, debemos estar listos para distinguir que este hombre es el hombre de pecado del cual habla 2 Tesalonicenses capítulo 2. Nosotros esperamos a Cristo en las nubes del cielo. Él viene por su iglesia. Las señales se están cumpliendo, estamos viendo cumplirse una cantidad enorme de señales. Hermanos, de verdad, es alarmante lo que está sucediendo en el mundo. Abra sus ojos, abra sus ojos. El primer papa que consigue no solo llegar a entablar relaciones con Cuba, con países comunistas como Cuba, sino que ha conseguido que Cuba y Estados Unidos logren entablar relaciones de nuevo. Y la Biblia dice, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Esperamos por la palabra de Dios que una conjunción bélica entre Rusia y China van a invadir Estados Unidos. Estamos viendo los juicios de Dios cumplirse en países como Chile, donde precisamente este año la presidenta Bachelet aprobaba la unión de parejas del mismo sexo, aprobaba la ley del aborto, y de alguna manera tratando de agraciarse con las personas que buscan este tipo de detracciones. Y Dios le manda castigo esta semana recién pasada, un terremoto de 8.4, el más grande habido hasta este momento. En la era de la historia moderna, el más grande terremoto. Es increíble las cosas que están pasando en el mundo. Precisamente hace 2 días, un grupo de peregrinos musulmanes dirigiéndose hacia la Meca son presa de un alud, de un derrumbe en las montañas del Himalaya, donde ellos se conducían, y cerca de 771 personas mueren hace 2 días y más de 1,400 están heridas. Dios está derramando sus juicios sobre la tierra. Es tiempo de que la iglesia abra sus ojos, de que estemos despiertos. Velad pues en todo tiempo, dice la Escritura, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Hermanos, los cristianos, los lavados con la sangre de Cristo, los escogidos del Señor, en primer lugar, no estamos desapercibidos. Cuando uno viaja a cierto lugar, en el camino uno encuentra señales y dice curva peligrosa más adelante, puente angosto. Pero ya cuando uno va a llegar, empieza a ver rótulos que dicen a tantos kilómetros la ciudad tal, a tantos kilómetros. Las señales que el Señor dejó en su palabra nos indican que estamos cada día más cerca del retorno de Cristo. No podemos poner fecha, sería irresponsable, sería blasfemo, porque la Escritura dice que no se puede establecer la fecha, ni el día ni la hora, pero sí dice que hay señales, y las señales que Él dejó se están cumpliendo ante nuestros ojos. Digo estas cosas, mis hermanos, porque me aterra pensar que haya tantos cristianos siendo engañados en estos días. Quiera Dios que este pequeño remanente del Señor estemos con los ojos bien abiertos, los sentidos bien agudos y el espíritu despierto para recibir al Señor que vuelve por su iglesia.
Es lamentable que muchos, cuando hablamos de la venida de Cristo, se entristecen y dicen: ay, no, que no venga. Es que mi abuelita, dice, se va a quedar. No, su abuela, preparado no está. Preparado es que no está. Juan, cuando ve las visiones del Apocalipsis y el ángel le dice que el Señor viene, él dice: sí, ven, Señor Jesús. Los lavados con la sangre de Cristo, los escogidos del Señor, le estamos esperando. Y es nuestro mayor anhelo, es nuestra mayor dicha saber que el Señor viene. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez, decía ese himno, y nos llena de gozo. Lo estamos esperando. No es fanatismo, es ese deseo ferviente de ver a nuestro Salvador volver por su iglesia. Nuestro mensaje de hoy no es de escatología. Estamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos y a él vamos en este instante. Puede buscarlo mientras hacemos el saludo respectivo para la audiencia de Faro Estéreo. Que Dios bendiga a toda la audiencia del 105.9 del FM, www.radiofaro.es.tl y aquellos que nos escuchan a través de Radio Maranata en Jalapa o desde Jalapa para el mundo, a la audiencia de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9. Asimismo, nuestro saludo afectuoso a la gente de Radio Dios de Pacto desde Jersey, Estados Unidos. A nuestra audiencia de YouTube, el saludo muy especial en esta hora de la noche. Amén. Señor, te damos gracias por esta porción de la Escritura, la cual analizamos en esta hora, Señor, no en nuestras fuerzas, no en nuestro entendimiento humano, sino dependiendo total y absolutamente de tu Santo Espíritu. No creemos, Señor, en ningún momento el tener resuelto los enigmas de la Biblia, mas sí creemos, Señor, que el que todo lo sabe, el que todo lo escudriña, que es tu Espíritu, hoy ha de darnos discernimiento y a darnos gracia para entender tu palabra, Señor. Pon tus palabras en mi boca. Yo soy incapaz, soy indigno, soy inmerecedor, el más pequeño de todos tus siervos. Pero heme aquí, Señor, habla, aquí están mis labios y aquí está mi voz. Danos oído atento, Señor, para que tu palabra haga mella en nuestros corazones y salgamos de aquí edificados, crecidos en fe, en gracia y en conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, la porción tiene dos temas que me gustaría tratar esta noche. El primero, que es un preámbulo a la vida de Pablo. Bien, vemos cuando Esteban es apedreado, hace un leve esbozo en el versículo 58 del capítulo 7, cuando dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hablando de Saulo, en el capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Hacemos pausa ahí. Vemos cómo de alguna manera el escritor bíblico, que tenemos entendido fue Lucas, trata de alguna manera de irnos dando un preámbulo de la vida de Pablo, en este momento llamado Saulo, para luego narrarnos su historia, la conversión y el ministerio que Pablo desarrolla. Pero dentro de eso vemos a una iglesia que es perseguida. Dice que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hermanos, la Biblia nos habla de persecución en estos postreros tiempos. Nos habla de una iglesia pura, santa y sin mancha que habría de ser perseguida. Y de alguna manera viene un momento, hermanos, en que la iglesia, el pueblo de Dios es puesto en la zaranda como se ponía el trigo para zarandear, y solo el trigo logra pasar la colada y lo que es basura
por cuanto no tiene peso, se queda en la zaranda. No sé si me capta el mensaje aquí, pero viene persecución contra la iglesia y solo los legítimos hijos de Dios se mantienen firmes. Y lo más tremendo es que la Escritura dice que es necesario que el juicio empiece por la casa. O sea, la persecución viene de la misma iglesia, del mismo pueblo que se hace llamar pueblo de Dios. Las asociaciones de pastores están íntimamente ligadas al movimiento ecuménico que busca unir todas las iglesias en un mismo sentir. Pero cuando digo todas las iglesias, hablo de católicos, mormones, testigos de Jehová, y basan su filosofía incluso en textos bíblicos donde, por ejemplo, Jesús ora por sus discípulos y dice: Señor, te ruego, así como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno. Pero dejan por un lado textos tan importantes como aquel que dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Personajes de la farándula cristiana, entre comillas, porque el evangelio no es farándula. La palabra farándula es entretenimiento, es payasada, y el evangelio no es payasada. Lo que ellos están haciendo es payasada, queriendo enseñarle a la gente doctrinas torcidas a través de la música, a través de sus prédicas. Antes uno escuchaba la cruzada con Luis Palau, y era un movimiento tan tremendo, hermanos. Mucha gente fue salva y se convirtió a Cristo a través del mensaje de Luis Palau. Pero ahora, cuando usted busca en la internet y se entera por los medios, lo que Luis Palau está haciendo da vergüenza. Ahora no se llama Cruzada con Luis Palau, ahora se llama Festival de la Familia de Luis Palau. Y en el Festival de la Familia cantan un montón de músicos del ámbito secular, sus canciones. Y el mensaje ya no es el mensaje aquel de arrepentíos y convertíos, hijos de los hombres, y serán borrados vuestros pecados. Ahora el mensaje es de pórtese bien, mire su familia, mire sus hijos, mire que usted es un campeón, usted nació para triunfar. Gente como Alberto Motesi, gente como Jonás González del famoso canal Enlace, están embarrados hasta las narices en este movimiento que busca unir a las iglesias en un mismo movimiento, porque yo les recuerdo que viene un último gobierno mundial, que será un gobierno político religioso. El mundo está dividido en nuestros días no tanto por fronteras geográficas y políticas. El mundo está dividido hoy por la religión. Los musulmanes, por su parte, quieren destruir a todo aquel que no crea en el Islam. Y su objetivo principal es destruir Israel, el pueblo santo de Dios, por cuanto en Israel, o de Israel, surgieron la mayoría de religiones cristianas. Llámese evangelio, católico, mormón, todos los que de alguna manera creemos en Jesucristo, tenemos un origen en los principios bíblicos de los acontecimientos que hay desde Adán, Abraham, Noé, Moisés, Jesús en la Biblia. Ellos, por su parte, tienen un libro que le llaman el Corán, que es una especie de copy-paste, dijo Valdizón, de la Biblia, cambiando nombres y situaciones y dando adoración a Alá y a Mahoma, su profeta. Dicen que Jesús, sí, existió Jesús, pero que era un iluminado, pero que su Dios es Alá. En el Corán se busca destruir a todo aquel que no crea en Alá. Ellos tienen como misión lo que ellos llaman la guerra santa, la yihad. Y la yihad consiste en matar a todo aquel que no crea en el Islam. De ahí los atentados terroristas del 9/11 en Estados Unidos, los atentados en España y en diferentes países del mundo, cuyo objetivo es matar a cuanto aquel no crea en el Islam. Entonces, ¿qué se busca, mis hermanos, con unir todas las religiones?
Hace unas 3 semanas, el Papa Francisco mandó una ponenda a la Organización de Naciones Unidas solicitando que se establezca un solo gobierno mundial. Estoy hablando de noticias que usted encuentra en la internet, estoy hablando de cuestiones reales, no estoy hablando fantasías. El objetivo es un solo gobierno mundial que una todos los reinos del mundo. Dice que de esta manera podrían resolver la crisis económica, el calentamiento global, y él dice que todos los problemas se solucionarían si tuviéramos un solo gobierno. Pero para que exista un solo gobierno, todas las religiones tienen que llegar a un acuerdo. Y otra vez repito, 1 Tesalonicenses 5, cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Como las mujeres, como el dolor a las mujeres que están encinta, que las agarra así de repente, así dice la Escritura. Hermanos, estas cosas se están viviendo ya. Antier fue recibido el Papa Francisco en la Casa Blanca en Estados Unidos, con todos los honores. Es increíble la pleitesía, la adoración que recibe este hombre. Se queda uno sorprendido de lo que está pasando. Esto es meramente mío, ahí sí, hago la salvedad. Hay un gran margen de error cuando yo hablo de mí mismo. Apocalipsis habla de una bestia que sería herida en la cabeza y que sucumbiría, de un reino que desaparecería por un breve tiempo. La misma adoración, la misma pleitesía, la misma admiración que el mundo sentía por Juan Pablo II, sienten hoy por el Papa Francisco. Cuando vino Benedicto XVI, la Iglesia Católica estaba en una crisis terrible de corrupción, de robo dentro de los mismos sacerdotes de la curia católica, de pederastía, una cantidad enorme de sacerdotes que habían violado a niños inocentes y habían sido denunciados públicamente y el Vaticano los estaba solapando. Y ante la impotencia de no poder hacer nada y de no tener la aprobación del mundo, Benedicto XVI renuncia y resurge este imperio en manos de Francisco. El mundo ha vuelto toda su adoración, toda su admiración, su vista está puesta en este hombre. Hermanos, todo lo que decía la Biblia se está cumpliendo. ¿Por qué hago alusión a estas cosas? Porque todos aquellos que prediquemos, que enseñemos, que designoremos a la gente acerca de estos temas, seríamos perseguidos. Y la persecución hace ratos que empezó. La persecución en contra de quienes anunciamos este evangelio y estamos denunciando el engaño que hay en el mundo, ya empezó. Hombres como Jesús Adrián Romero dicen que no, pues que está bien. Hay videos incluso en internet donde predicadores como Dante Gebel y Luis Palau hablan maravillas de Francisco I. Y se queda uno con la boca abierta. Dice Luis Palau que el Papa Francisco es un hombre de Dios dedicado a la oración y a la lectura de la palabra de Dios, que oremos por él. ¿Cuántos creyentes hoy están orando por el Papa Francisco en obediencia a la sugerencia de Luis Palau, en lugar de orar por sus almas, por cuanto estamos viviendo el último tiempo? Al decir estas cosas, hermanos, estoy muy consciente que me expongo. Me expongo. Miedo no tengo, valor me falta, pero Dios está conmigo. Yo soy un cobarde, pero Dios es el poderoso guerrero que ha de defender a su siervo. La persecución ya empezó, hermanos, y empezó de la misma iglesia que estaba melcochada con la iglesia católica, con los gobiernos del mundo, porque la iglesia nunca debió haberse metido en política. Dice la Constitución de la República de Guatemala que el gobierno debe ser laico, en otras palabras, no debe profesar ninguna religión.
Sin embargo, es lo que predomina en este instante. Pastores que se hacen llamar pastores, algunos que se hacen llamar apóstoles en este instante, mis hermanos, aparecen tomándose fotos con los candidatos políticos del momento, invitando a la gente a votar por esa persona. Estamos en un tiempo donde la iglesia se ha corrompido. Estamos viviendo en un tiempo donde, hermanos, decir estas cosas y denunciar este tipo de sinvergüenzadas es un atentado, pero es una necesidad latente. Quiera Dios que quienes oigan este mensaje sean aludidos por el Espíritu Santo de Dios y abran sus ojos. Si un gobernante cristiano llega al poder, cristiano entre comillas, pueden pasar varias cosas. Si de veras es cristiano, podría más o menos frenar ese desenfreno que tiene nuestro mundo, o por lo menos nuestro país. Una muy remota posibilidad. Lo que sí es más seguro es que si un pseudo cristiano gobierna el país, nos deje en vergüenza a los evangélicos, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Podría suceder también que intente hacer cosas buenas, pero el sistema corrupto en el que tenemos termine por desplazarlo, como sucedió con gobiernos anteriores donde se intentó hacer cambios profundos al orden político del país, y estos hombres que intentaron hacerlo fueron desterrados de nuestra nación. Para tiempos del apóstol Pablo había persecución contra la iglesia. Fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, a excepción de los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres y entregándoles a la cárcel por la causa de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Esto es, a los que han sido llamados según su propósito eterno. De tal manera que al ser dispersa la iglesia por Samaria y por Judea, el evangelio se dispersó, porque aquellos hombres de Dios que salieron huyendo de aquella persecución llevaron el evangelio a otros lugares. Versículo 4 del capítulo 8: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Nada puede detener a un río caudaloso. Nada puede detener el fluir de la palabra de Dios. Pueden encadenarnos con cadenas y ponernos en la cárcel, pero la palabra del Señor nunca estará presa. Entonces Felipe, uno de los apóstoles, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que éste hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, un brujo, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Bien, encontramos también en la historia bíblica cómo Moisés llega ante Faraón con señales de parte de Dios, hace convertir su báculo en una serpiente,
Y Faraón trae también a sus brujos y hacen exactamente lo mismo. Hay una competencia por engañar a la gente entre cuál sea el poder de Dios y cuál sea un engaño. Si se da cuenta, dice que los seguidores de este Simón no decían, qué gran brujo es Simón. Decían, este es el poder de Dios. Pero era un engaño. ¿Por qué digo estas cosas, hermanos? Porque hay mucha gente predicando en el nombre de Jesús, diciendo, este es el poder de Dios, pero lo suyo es un mero engaño. Otra vez necesito hacer alusión a este libro santo. Necesitamos volvernos a la Biblia para no ser timados, para no ser engañados. Si no tenemos nuestro fundamento en la Escritura, estamos totalmente perdidos. Necesitamos comer palabra de Dios, llenarnos de palabra de Dios, conocer este libro santo, lo más que pueda, lo más que usted pueda. Escuche palabra de Dios, lea palabra de Dios, medite palabra de Dios. No deje pasar el día sin leer, aunque sea un versículo de la palabra de Dios, y meditar en él. Es necesario, hermanos, que con más diligencia procuremos esta salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Nos ocupemos en ella, y solo es la Biblia. Dice la Iglesia Católica Romana que la doctrina debe estar basada en la Biblia, siempre y cuando, dice, no contravenga las tradiciones. Y yo le digo que solo y absolutamente la Biblia, sin tradiciones, sin obras algunas para salvarnos. Solo y absolutamente la Biblia es el único fundamento de fe. Nada más. No hay, mire, es que cada tradición es un ridículo. Sacar un muñeco en andas ahí, ¿en qué parte de la Biblia usted lee? Dígame, ¿en qué parte de la Biblia usted ve a los apóstoles con un anda llevando un muñeco? Dígame, si en la Biblia aparece que los apóstoles doblaron sus rodillas delante de María y le dieron adoración y le pidieron a ella que intercediera. Necesitamos volvernos a la Biblia. El único lugar en la Biblia donde vemos al pueblo de Israel adorando imágenes es allá en el desierto, cuando salieron de Egipto y se hicieron un becerro, dice, una vaca de madera, y la forraron de oro y la adoraron. Y cuando Moisés regresa del monte Sinaí, se enoja contra ellos, hace moler el oro y la madera que había ahí, les hizo horchata y les dijo, tráguense esto, y los hizo que se lo tragaran. Y Dios mandó fuego del cielo, y dice la Escritura que se partió la tierra y los tragó vivos. El mismo infierno se tragó a aquellos hombres adúlteros, porque adulterio es abandonar a Dios por adorar los ídolos. Este hombre Simón engañaba al pueblo haciéndoles creer que lo suyo venía de Dios. Que Dios los bendiga a todos, dice, y reciban de mí mucho, pero mucho amor. Que Dios los bendiga. Ni se atrevan a mencionar el nombre de Dios con su hocico sucio. Todo mundo habla de Dios en nuestros días. Todo mundo menciona a Dios. Un aplauso para Dios nuestro Señor, dicen los políticos. Que Dios bendiga a Guatemala, dice otro. Un baldizón con una Biblia en la mano y una Constitución en la otra. Y ahí tiene el fruto de su sinvergüenzada. No se puede jugar con Dios. Estoy en ayuno y oración, dijo cuando estaban las elecciones. Que se arrepientan, que se conviertan de sus pecados, que dejen de ser mentirosos. Eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios demanda. Y Dios no prospera a la gente así. No use el nombre de Dios como escalerita para sus sinvergüenzadas, porque Dios está vivo y es un Dios celoso, y Él no comparte su gloria con nadie. Aquel Simón tenía a la gente engañada, diciéndoles, esto que yo tengo es de Dios. Y dice la Escritura claramente, estaban atentos porque con sus artes mágicas
los había engañado por mucho tiempo. Tenga cuidado, hay muchos hoy que se hacen pasar por predicadores del Evangelio y lo que hay entre ellos son artes mágicas. Eso de que caen patas arriba, estudie un poquito, le dejo una clave. Hay una técnica china que se llama Reiki, la meditación trascendental. Son instrumentos de estos falsos predicadores para derribar a la gente y hacerles creer que la unción está allí. La unción del Señor lo que hace es a la gente sabia para que no se deje engañar. Primera Juan capítulo 2, versículos 25 al 27. El Espíritu de Dios lo que hace es darnos sabiduría para que nadie nos engañe. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre bendito de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba espantado, atónito, porque lo que él había hecho era engañar a la gente, pero lo que ahora él estaba viendo era real. El poder de Dios es real. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. La conversión legítima se da cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestros corazones. Hay mucha gente que levanta la mano, incluso algunos van al bautismo, pero no han nacido de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer del Espíritu, porque lo que es de la carne, lo que nace de la carne, carne es, pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. La pregunta es: ¿has nacido tú del Espíritu Santo? ¿O simplemente levantaste la mano, fuiste bautizado en agua, pero no has recibido a Dios en tu corazón? ¿Cómo saberlo? El Espíritu Santo de Dios le da testimonio a nuestro espíritu si somos de Él o no somos de Él. Pregúntese usted mismo: ¿yo soy de Dios o no soy de Dios? Si tiene dudas, le invito a recibirlo esta noche. Si está seguro, pues somos de los mismos. Usted es mi hermano. Cuando los apóstoles que estaban, versículo 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y aquí vemos, mis hermanos, un gravísimo error, pecado, si se le puede llamar, pensar que las cosas de Dios se pueden mezclar con el dinero. Jesús dijo: el Evangelio, el reino de los cielos, dijo, no es comida ni bebida, no es algo material, es poder y gracia de Dios morando en nuestros corazones. No es nada superficial, no se puede doblar y meter en la billetera. El reino de los cielos, mis hermanos, es algo que se lleva en el alma. Somos parte del reino de Dios, somos el Israel de Dios. Entre paréntesis, la casa de Israel está siendo restaurada. El reino de Judá y el reino de Israel, que fueron los dos reinos que hubo en la antigüedad, están siendo restaurados para recibir a Cristo en las nubes. El reino de Judá, que es el pueblo de Israel que vive allá, y el reino de Israel, cuyo príncipe y señor es Cristo mismo, está siendo restaurado y levantado en todas las naciones del mundo. Aquellos que hemos creído su palabra, aquellos que rendimos pleitesía al único y sabio Dios verdadero, aquellos que hemos encontrado en Cristo Jesús la salvación de nuestras almas y a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores en Él, somos parte de ese Israel de Dios.
Cierro el paréntesis. Hermanos, no hay dinero en el verdadero evangelio. El verdadero evangelio se lleva en el alma. Y dice la Escritura que Pedro, cuando escuchó a Simón decirle que le daba dinero por tener el poder de Dios en él, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire qué tremendo. Esta noche quiero decirle a todos los mercaderes del evangelio, a los que cobran por predicar, a los que cobran por cantar, a los que viven de vender discos y libros, quiero decirles: su dinero perezca con ustedes, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. En prisiones de amargura, de oscuridad, de maldad están. Es necesario que se arrepientan de este pecado, porque han pensado que el reino de los cielos es una buena fuente de ganancia. Simón entendió el mensaje de Pedro y dice que Simón le responde: rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de todo esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Oh, quiera Dios que los mercenarios del evangelio entendieran de una vez y por todas, y hubiese arrepentimiento. Mas esto me duele tener que reconocerlo. Creo, por los escritos del apóstol Judas, que este tipo de sinvergüenzas tienen destinado para sí el castigo eterno. Oiga lo que estoy diciendo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Léase la carta universal del apóstol Judas, y dice que estos que lucran con el evangelio, que pastorean su propio vientre, dice, porque su interés único es recibir, son como las olas del mar, dice, que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van, como montañas de espuma que hace la ola cuando pega en la peña, dice, que luego se desvanece, para los cuales, dice, está destinado el castigo eterno. Oh, que el Señor tenga misericordia. Y si usted que me escucha en algún momento confundió el evangelio de Cristo con un buen negocio, que el Señor le redarguya a través de este mensaje y le haga entender, como a Simón, que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Muchos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, te seguiré. Y él les dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y esto se refiere, mis hermanos, a que aquellos que le decían: Señor, te seguiré, lo decían creyendo que Jesús vendría a gobernar sobre Israel, creyendo que Jesús iba a conquistar el reino, iba a arrebatarlo del imperio romano, y que si yo le prometía a Jesús adoración, pleitesía, seguirle, luchar con él, entonces cuando Jesús ganara el reino, yo iba a tener una buena tajada, me iba a poner de ministro de Relaciones Exteriores, alójaro caballeros. Entonces Jesús les dice: no, señores, el que decida seguirme tiene que saber que aquí no hay dinero de por medio. Las zorras tienen cuevas, las aves nidos, pero quien me siga a mí tiene que saber que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hermanos, el evangelio de Cristo es salvación del alma. El evangelio de Cristo es la promesa de vida eterna después de la muerte. El evangelio de Cristo es la promesa de que Cristo vuelve por su iglesia. Ese es el evangelio que yo predico. Ese es el evangelio que encuentro en las Sagradas Escrituras.
y es el evangelio que te invito a recibir en el nombre de Jesús. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra bendita y preciosa que nos ha sido dada. Que tú la tomes, Señor, y permitas que cumpla así el cometido para el cual la enviaste. Protege la vida de tu siervo, Señor, hasta donde sea tu voluntad. Dispuesto estoy, Señor. Aquí está mi vida, en libación delante de ti, Señor, para que hagas lo que quieras hacer con tu siervo. Si quieres puedes guardarme, y si no, puedes tomarme. Pero mientras me des vida, Señor, también dame las fuerzas y el valor, el denuedo, para seguir anunciando la verdad. En el nombre de Jesús ruego por esta palabra y por esta congregación, Señor, para que nadie se deje engañar con un falso evangelio, sino que de día en día, Señor, escudriñemos tu palabra como los bereanos, volvernos a la Escritura para cerciorarnos, Señor, que quien nos enseña nos esté enseñando conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.